en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Quiero que me acompañen a un pasaje de la Escritura con el cual voy a dar una introducción. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El título de este sermón, de este mensaje, es Amándoos fraternalmente. El deseo grande de cualquier pastor de una iglesia es poder considerar su palabra de esta forma, como la acabamos de leer en Primera de Pedro, en la cita que nosotros con la cual empezamos, Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. La exhortación del apóstol Pedro es que todos podamos tener un mismo sentir. Esa palabra hace referencia a un mismo corazón, a un mismo ánimo, de una misma alma, conforme la Escritura. Un hermano puede tener un sentir diferente a otro hermano. Alguien puede tener un sentir distinto a otro hermano de la congregación. Pero la Biblia, su palabra, nos está exhortando a ser de un mismo ánimo conforme la palabra de Dios. Y esto implica que como creyentes que nos reunimos en una iglesia, debemos conocer la palabra del Señor para poder tener ese mismo sentir. La mejor fórmula es la de la bien conocida expresión: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, caridad. Cuando un creyente de una iglesia, cuando alguien asiste a una iglesia local, mis amados hermanos, y comenzamos a enfocarnos en el Señor y comenzamos a vivir esa relación entre hermanos, y comenzamos nosotros a poder tener ese mismo sentir en cuanto a las cosas de Dios, lo más importante que se convierte en la iglesia es precisamente mantener la unidad de la iglesia, porque para tener unidad debemos tener un mismo sentir. Guardar la unidad viene a ser algo tan importante para nosotros, aun cuando hay a veces diferentes opiniones. Guardar la unidad debe ser el foco principal de los miembros, de los creyentes que están asistiendo a una iglesia local. Quiero citar Efesios 4, 1 al 4, un pasaje que se ha convertido de mucha importancia para nosotros. Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice así. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese versículo 3, mis amados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad de la iglesia. Aun cuando estamos aprendiendo a tener un mismo sentir en las cosas de Dios conforme a la Escritura, aun cuando podamos incluso tener un parecer diferente a medida que crecemos en la fe y vamos santificándonos en la palabra, guardar la unidad de la iglesia, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí vamos a aprender a soportarnos, ahí vamos a aprender a amarnos, ahí vamos a aprender a ser pacientes, a perdonarnos unos con otros en el amor del Señor. Ahora, en la palabra de Dios, mis amados hermanos, existen algunas metáforas que ilustran el alto grado de comunión y compromiso que debe caracterizar a los cristianos que se reúnen en una iglesia local. Esto nos va a ayudar a saber, mis amados hermanos, cuán importante es
en la iglesia, que podamos tener ese mismo sentir en cuanto a las cosas de Dios, guardando la unidad del Espíritu. Estas metáforas nos ayudan, nos ilustran el alto grado de comunión y compromiso. El término metáforas, usted sabe, mis amados hermanos, es una figura de lenguaje que nos permite ilustrar una realidad espiritual de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él no está diciendo que es un pan. Él lo que está tratando de darnos a conocer es que así como el alimento físico para el cuerpo es la comida, el alimento espiritual es Cristo. Entonces, a través de esta comparación, Él nos da a conocer esta realidad espiritual. Pero yo quiero enfocarme en estas realidades dentro de la iglesia, en estas metáforas que nos ayudan a entender precisamente eso, cómo dentro de la iglesia del Señor, cómo nosotros podemos fortalecer este compromiso, esta comunión que tenemos unos con otros. Este es un aspecto fundamental de lo que se llama membresía de la iglesia local. Dentro de la iglesia, todos en un mismo sentir, todos buscando el mismo sentir en Cristo. Y en esta mañana yo quiero tocar precisamente, mis amados, 4 metáforas que nos van a ayudar a entender esta realidad. La iglesia como un templo, la iglesia como un cuerpo, la iglesia como una familia y la iglesia como un rebaño de ovejas. Entonces vamos a pasar a la primera metáfora, la iglesia como un cuerpo. Quiero citar Efesios 2, 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si usted se da cuenta, mi amado hermano y amigo que nos visita en esta mañana, la Escritura está presentando a la iglesia como un edificio. El énfasis que vamos a encontrar aquí es la adhesión, la unión, la simetría. Pablo presenta a los creyentes como piedras en la construcción de un templo santo, un templo que va creciendo para el Señor. La unidad y simetría del templo quedan indicadas por la expresión en quien todo el edificio, como dice, bien concertado, bien coordinado en otras versiones, va creciendo como un templo santo para el Señor. Y es interesante, mis amados, que si nosotros tenemos aquí una iglesia que muchos de ustedes la vieron empezar desde cero, cuando se levantaban los primeros pilares y tal vez se ponía el fundamento del piso. Cada parte de esta estructura está en su lugar. Nada está fuera de su lugar. Cada pilar está ahí porque ahí fue coordinado, ahí fue planificado. No hay nada que está fuera de orden. Tal vez podríamos quitar ese pilar o ese pilar que está allá. ¿Qué pasaría? Asimismo, las paredes están formadas por cada una por ladrillos, por un material de construcción unidos de tal manera que ni una está de más. No hay ni un ladrillo, ni una pared, ni algo que sobresalga o está de más. Todo está en su lugar. Asimismo, la metáfora que usa de la iglesia como un templo que crece santo para el Señor nos permite ver eso, que todo está en su lugar. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pedro también nos lleva y nos dice lo siguiente, capítulo 2, verso 5, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que esas piedras que forman esa estructura, que forman esa edificación, están vivas en Cristo. No hay piedras aisladas, temporales u ocasionales. Todas son válidas en la construcción. Todas son puestas con un fin y todas están vivas. Hablando ahora sí de la iglesia, porque obviamente aquí todas estas piedras, todas estas estructuras es muerta, no tiene vida. Pero si vamos nosotros a la iglesia, vamos a encontrar
que cada partecita que forma, cada piedra es una piedra viva. Y la referencia del templo y el sacerdocio literales del Antiguo Testamento eran figura y tipo de la iglesia, porque en la cita que acabamos de leer dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos claro la primera metáfora. En esta primera metáfora, el énfasis, la adhesión, la unión, la simetría. Bien concertado, bien coordinado, crece como un templo santo para el Señor. Y las piedras, cada parte, una piedra viva. Entonces vamos nosotros ahí creando nuestro esquema mental en cuanto a que ese mismo sentir, poder amarnos fraternalmente, es poder comenzar a entender esta realidad que presenta la Escritura en cuanto a esta metáfora. Retomando la cita que leímos originalmente, dice, sed de un mismo sentir, 1 de Pedro 3:8, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando comenzamos a entender estas realidades de la iglesia, de la unidad de la iglesia, ahí, mis amados, podemos entonces entender que no devolvemos mal por mal, que no devolvemos maldición por maldición, sino que por el contrario, ¿qué hacemos? Somos bendición. Amén. Entonces, tenemos la primera metáfora, la iglesia como un templo. En la segunda metáfora, mis amados, la iglesia como un cuerpo. Dice así la cita, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Realmente todo el capítulo 12 habla de esta comparación, de esta analogía de la iglesia con un cuerpo humano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El énfasis que vamos a encontrar aquí, mis amados, es que en esta metáfora vamos a ver la unidad de un cuerpo, pero así también la diversidad. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es cabeza de todos. Efesios 1, 22 y 23. Dice así la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que si en esta metáfora entendemos la analogía con un cuerpo humano, ese cuerpo no está sin cabeza, tiene una cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo, crecen en Cristo y se edifican mutuamente en amor. Efesios 4, 15 al 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, me encanta esta parte, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como en el cuerpo hay muchos miembros, los miembros se ayudan mutuamente. Pero el cuerpo está formado por muchos miembros. El cuerpo humano tiene muchos miembros. No es que todo el cuerpo está formado por orejas, ni que todos sean narices, ni que todos sean manos. Hay una diversidad. Los miembros del cuerpo poseen diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 27. Ahora bien, dice el apóstol, hablando del cuerpo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el versículo 27, más adelante, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y usted ha escuchado la parte en que el apóstol Pablo habla con respecto a el asunto de tomar en cuenta cada parte del cuerpo, y lo hace de una manera muy didáctica, así como cuando un maestro puede enseñar a sus alumnos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, dice, porque si
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si el pie dice, yo no, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y si la oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estuviera el olfato? Más Dios ha colocado los miembros, cada uno, en particular como Él quiso. Es decir, hay una unidad, un cuerpo. La cabeza, Cristo. Pero aún cada miembro de ese cuerpo humano tiene una función específica, pero no son aislados. Eso es lo importante, se ayudan mutuamente. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás miembros. En el versículo 25 del mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Y es tan real esto, mis amados hermanos, en esta mañana, que usted puede considerar cada parte de su cuerpo importante. Ninguna está puesta de más. A ver, si solamente usted considera sus uñas, ¿qué pasaría si aquí una uña estuviera inflamada? ¿Solamente la uña es la que va a sentir el dolor? Lo más seguro es que todo el cuerpo sienta ese dolor. Asimismo, a una parte que a veces uno dice, ¿y para qué están hechas las cejas? No tiene tal vez ninguna mayor relevancia. Bueno, tiene un propósito especial, que es detener el sudor que cae de la frente. Y asimismo, cada cosa. Uno dice a veces, bueno, las amígdalas no las quitamos porque molestan. Otros se quitan tal vez el apéndice o en algún momento de la vida se la sacan. Debemos entender, tomando la analogía del cuerpo, que todas las cosas que están puestas son necesarias. Que no hay nada que sea pequeño, no hay nada que sea poca cosa. La referencia que hace el apóstol, sí, yo por la oreja quiere ser nariz, pero ¿y qué pasará con el olfato? Ni tampoco vamos a ver nosotros que hay miembros caminando sin el cuerpo. ¿Usted se imagina ver una mano caminando por ahí? ¿Usted se imagina ver una columna, un torso caminando sin el resto del cuerpo? Los miembros del cuerpo comparten un lazo en común. No hay partes temporales, no hay prótesis. Todos pertenecen al cuerpo y todos están vivos. Es verdad que uno puede, tomando la analogía del cuerpo, uno puede ponerse una prótesis en algún momento de su vida. Puede tener alguna parte artificial, pero esa parte no pertenece al cuerpo. Esa parte está ahí solamente temporalmente. Nunca estuvo desde el inicio, nunca creció con nosotros. Entonces, en esta metáfora, mis amados, ¿qué es lo que nos lleva la Escritura a entender? Que somos una unidad. Que asimismo, como somos una unidad, hay una diversidad. Y entender que no hay miembros temporales. Todos pertenecen al cuerpo de Cristo. No hay sueltos, todos pertenecen. Y si todos pertenecen al cuerpo de Cristo, entonces podemos comenzar a entender la unidad. ¿Y por qué yo tengo que soportar a mi hermano? ¿Por qué yo tengo que perdonarlo? Porque tengo que amarlo fraternalmente. Vamos a la tercera metáfora. Acabamos de ver la iglesia como un templo que crece santo para el Señor, donde cada uno es una piedra viva. Acabamos de ver la iglesia como un cuerpo, miembros de un cuerpo con su diversidad, pero todos formando una unidad. La tercera metáfora es la iglesia como una familia. La iglesia como una familia. La cita que traigo es Efesios 2:19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El énfasis que vamos a encontrar en esta metáfora, mis amados, es precisamente la pertenencia a una familia, la intimidad de una familia, la lealtad de una familia. Si se da cuenta cómo vamos orientando esa unidad, ese mismo sentir en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la Escritura. Una familia comparte, y hablando de una familia, comparte los mismos rasgos de identificación y pertenencia. Sus miembros están comprometidos entrañablemente. Esa palabrita entrañablemente quiere decir ¿desde dónde? Desde las
entrañas. Y piense en una familia como su familia. ¿Cómo usted ve a sus hijos? ¿Cómo ve usted a sus padres? Mírelos, se parecen. Hay una pertenencia, no solamente porque González, papá, González hijo. Goya padre, Goya hijo, en mi caso. No solo es la pertenencia en cuanto a un nombre, hay rasgos distintivos que se heredan. Hay cosas que se heredan, que están más allá de lo que podemos entender. Y uno lo mira y dice, sí, igualito al papá, pero en bonito. Si se parece a la mamá, qué precioso. Hay una pertenencia. Y cuando crecen y ya se independizan, y a lo mejor los padres podemos entender eso, y tenemos a un hijo que trabaja ya de 22 años, de 23, 25 años, y tiene que llegar a la casa a las 5 de la tarde y no llama. Y luego a las 7 de la noche uno comienza a desesperarse y no llama. 9 de la noche y no llama. ¿Qué pasa? Uno se intranquiliza. Uno lo necesita y comienza a saber qué sucede, qué sucede. Comienza a ver angustia, comienza a ver desesperación, hasta que llama el susodicho. Y después del regaño viene el abrazo, pero yo te amo, ¿por dónde estabas? Estamos preocupados por ti. Si hablamos así mismo también de una pareja de esposos, es la misma situación. El marido que trabaja y tal vez no llega a la hora, la hora establecida, la hora acostumbrada, y a lo mejor llega en la noche, muy tarde. La esposa no es que le va a decir, o a lo mejor sale y lo abraza, no, pero le va a decir, ¿y dónde estabas? Yo quiero que entienda en esta metáfora esa pertenencia, esa intimidad que hay en la familia. Una familia está formada por miembros, no está formada por visitantes. La familia no es un lugar de paso para los miembros. Pensemos en esa situación, nosotros podemos recibir a alguien con los brazos abiertos, pero no pertenece a nuestra familia. A lo mejor tenemos a alguien en casa, pero no es nuestra familia. Es solo una persona que nos visita. No es lo mismo cuando es realmente alguien que nos pertenece. Y asimismo no es un lugar de paso. No es que nuestros hijos van a decir, ahora voy a comer de lunes a viernes voy a comer en la casa de mis padres. El resto me voy a otro lugar. A ver, ¿cómo es eso? Uno va a decir, hey, esta es tu casa. Tú debes estar aquí. Obviamente cuando ya se casan son harinas de otro costal. Pero no es un lugar de paso. No es que solamente va a comer como que fuera un restaurante o solamente va a dormir como que fuera un hotel. Tiene que haber un sentido de pertenencia, un sentido de intimidad y un sentido de lealtad. Esa es una palabra muy importante. Porque si queremos caminar, tener un mismo sentir en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a la fe en Cristo Jesús, en cuanto a amarnos fraternalmente, eso implica que debemos ser leales, como en una familia. La familia está en primer lugar. La familia está por encima de todo. Ahora, en una familia hay compromisos. En una familia hay responsabilidades. Hay lealtad entre sus miembros. La familiaridad nos ayuda a resolver conflictos y problemas. No es que usted discute con su hijo y termina en una pelea y ahora me voy de la casa y se fue. No, hay que buscar una solución, hay que buscar un arreglo, hay que enseñar. Pero asimismo hay compromisos, hay responsabilidades y como les dije, hay lealtad. En una familia hay reglas muchas veces establecidas por los padres. A tal hora llegas, a tal hora sales, con quién debes encontrarte, en qué lugar te encuentras, tienes que llamar, tienes que escribir, no puedes estar perdido. Hay responsabilidades y hay compromisos. El fin de semana, perfecto, descansas de tu trabajo, pero hay cosas que limpiar, hay cosas que arreglar, tu cuarto, etcétera, 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 etcétera. Hay compromisos. Es un lazo mucho más íntimo, un lazo mucho más de pertenencia. Primera carta de Timoteo 3:15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque si tardo Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo podría entender muy claramente que el apóstol Pablo tenía claro esa pertenencia, esa lealtad. ¿Cómo debes? Acuérdense, Timoteo tenía a Pablo como su padre espiritual. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? No es cualquier cosa la casa de Dios.
Y lamentablemente cuando no entendemos estas verdades, pensamos que venimos a la iglesia para marcar tarjeta, por decirlo así, para que nos vean los líderes. Pero una vez que salimos, nos olvidamos que esta es una familia. La metáfora nos lleva a entender esa unidad como una familia donde hay lealtad, hay pertenencia, donde es tan importante tu hermano que cuando no viene, ¿por qué no vino el hermano? ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo está? Le sucede esto. Y a lo mejor está pasando una necesidad. Bueno, unámonos, vamos a ayudar de esta manera, vamos a hacer esto, esto otro. El apóstol Pablo le dice cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, claro, nos ayuda, como decimos, como bien indiqué, a resolver conflictos. Mateo 18:15, usted conoce, si tu hermano peca, ¿qué debes de hacer? Anda ahí, habla con él, gánalo para Cristo. Pero si tu hermano, ¿quién es mi hermano? ¿Con quién debo tener ese sentido de resolver conflictos? No, que me hizo algo y no, hasta aquí se acabó y todo terminó. No podemos resolver las cosas de esa manera, porque somos una familia en la fe. La iglesia es como una familia más grande y compleja. En 1 Timoteo 3:5, una de las cualidades para ser un anciano, dice pues la Escritura, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Por qué razón? Porque es una familia, pero una familia más grande. Una familia más grande. Entonces, entendamos, mis amados, en esta metáfora, ese sentido de pertenencia, de intimidad, lealtad. No hay miembros fuera de la familia. No hay visitantes dentro de la familia. No sé si me está entendiendo o estoy siendo claro en esta exposición. Todos nos pertenecemos. Si hay alguien que está fuera, ¿cómo puede entonces entender la unidad de la iglesia? ¿Cómo puede caminar en un mismo sentir si no considera a la iglesia local como una familia en la fe? Y finalmente, mis amados, la iglesia como un rebaño de ovejas. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Palabras del apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de la iglesia. El énfasis que vamos a encontrar aquí, mis amados, es la pertenencia al rebaño. En esta metáfora se considera al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas. Y usted sabe, mis amados, la oveja es uno de los animales más frágiles que hay. No tiene dientes para defenderse, no tiene garras como los felinos. Es indefenso. Se enreda en unos arbustos y ahí se quedó. No puede salir. Necesita del cuidado de un pastor. Necesita el cuidado, la pertenencia de un rebaño. Cuando cae la noche, las ovejas son reunidas dentro de un redil. No se puede quedar afuera, porque si se queda afuera, ¿qué va a pasar? Presa fácil. No puede andar sola. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección del pastor. Entonces, entendamos en cuanto a la unidad en esta metáfora. Es dependiente y atenta a la voz y la dirección del pastor. Debe estar en un rebaño, debe haber esa pertenencia. No por algo la Escritura, reconociendo que todos somos ovejas, pero en la gracia de Dios, Él mismo, como dice Efesios 4:11, Él constituye apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, con un fin, que es precisamente edificar a la iglesia. Entonces, cuando Hebreos 13:17, vamos a buscarlo y usted conoce la cita,
Dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Al ser una ovejita, uno de esos, tomando otra vez, volviendo a la metáfora de las ovejitas de 4 patas, como dicen, indefenso, no puede estar solo, necesita la pertenencia a un rebaño, necesita ser cuidada por un pastor. ¿Usted se imagina qué pasaría si no tiene esos cuidados? Volviendo a la iglesia como la realidad en la que nosotros vamos a tener en cuanto a la unidad, ¿por qué la Escritura dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos? Porque ellos son los que van a dar cuenta por sus almas. Pero ¿saben qué? Háganlo con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor debe conocer su rebaño, y las ovejas se identifican con su redil donde pastan. Mateo 18, 12 al 13. La Escritura dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja acaso las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. La labor de buscar esas ovejitas que se descarrían. Usted sabe, el pastor, su vara, su cayado, para cuidarla, para dirigirla. Pero no puede estar hablando de esta metáfora en cuanto al rebaño. La oveja no puede estar sola. La oveja necesita pertenecer a un redil, a un rebaño donde hay un pastor. Y la oveja obedece, hablando del animalito. La oveja obedece, es obediente, porque le conviene, es más, reconoce la voz de su pastor. En una ocasión pude ver un video de cómo varias personas llamaban a un grupo de ovejas y no les obedecían, hasta que apareció el pastor. Y medio escucharon su voz, todas miraron atentamente y se reunieron. Qué preciosa analogía. Entonces, mis amados, estas son las 4 metáforas que nos permiten entender la unidad dentro de la iglesia. La iglesia como un templo, piedras vivas dentro de una edificación. La iglesia como un cuerpo, hablando del cuerpo humano, miembros, cada uno en particular, con su diversidad de dones otorgados por el Señor, pero perteneciendo a un cuerpo. La iglesia como una familia, con un sentido alto de pertenencia, con un sentido alto, mi amado, de lealtad, con un alto sentido de compromiso. Y finalmente la iglesia como un rebaño de ovejas, donde cada ovejita debe ser cuidada por el pastor y cada ovejita pertenece a un rebaño. Entonces, cuando entendemos estas metáforas, mis amados, y para ir teniendo unas conclusiones, ¿qué pasaría si estamos lejos de esta figura, de estas metáforas? ¿Qué pasaría si todavía no encontramos esa iglesia donde nosotros podemos pertenecer? Lamentablemente, en una enseñanza incorrecta, muchos piensan que la iglesia es un lugar de visitación, pero es más allá que eso. Para ser de un mismo sentir, debemos pertenecer a la iglesia de Cristo, donde podemos amarnos entrañablemente. Pertenecer para poder amarnos. Cuando no pertenecemos y obviamente alguien nos hace algo, lo próximo tal vez es que nosotros no perdonamos, no soportamos y terminamos buscando otro lugar. Y así estamos de iglesia en iglesia. Sometamos pues nuestras vidas, amados hermanos y amigos que nos escuchan esta mañana, al señorío de Cristo. En el caso de la edificación, como Cristo se presenta como la piedra del ángulo, la piedra angular de esa estructura. En el caso del cuerpo se presenta como la cabeza del cuerpo.
En el caso de la familia, como el padre de una familia, y en el caso del rebaño, como el gran pastor. Mis amados, si ustedes ya se están congregando en una iglesia bíblica, sean fieles a esa iglesia y únanse entrañablemente desde las entrañas, porque pertenecen a una familia de la fe, donde se aman, donde se soportan, donde se perdonan. Y si no perteneces a un cuerpo local de creyentes y Dios te está llamando a esta realidad, entonces ¿qué debes de hacer? Buscar una iglesia local bíblica y formar parte de ella. Formar parte de ella. Quiero cerrar con esta cita de Efesios 4, 15, 16. Dice la Escritura, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crecemos? Nos vamos edificando. Pero ¿sabes dónde pasa eso? Casa adentro. Pertenencia, unidad, un mismo sentir, amándonos fraternalmente. Fuera de eso, no tendremos una edificación. El mundo tiene sus normas de edificación, pero están lejos de la voluntad de Dios. Dentro de la iglesia, el Señor tiene sus normas de edificar su iglesia, de venir a los pies de Jesucristo, reconocer que he estado equivocado, si he estado fuera de las cosas de Dios, pedir perdón y decirle, Señor, yo quiero santificarme, yo quiero conocer, yo quiero crecer tu palabra. Y por eso, Padre amado, Señor, quiero pertenecer a una iglesia local. Quiero pertenecer a una iglesia bíblica. Porque así vamos a ver que se cumple Efesios 4:16. Se ayudan mutuamente las coyunturas y según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor en la fe, el amor que nos une en Cristo Jesús. Amén. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.